¿Me escucha, ingeniero? Buenas tardes a toda Ya la lo estamos audiencia. viendo. ¿Me escuchan? Sí, Atentamente perfecto. ahora. No Muy solamente bien. escuchamos, sino que estamos viendo atentamente. No, le estaba preguntando porque el drama de nuestros productores, y este fin de semana otra vez tuvimos tomateros, productores de locote, por dar los que están siendo perjudicados permanentemente. Pero después vimos, ¿verdad?, del otro lado cómo ingresaban las mercaderías. De hecho, fue una constante durante toda la pandemia. Probablemente fueron los que incluso causaron este drama sanitario en el Alto Claro. Paraná. Entra contrabando, entra el Claro, virus. Así mismo, estimado Oscar Arimenchi, realmente lamentable la situación ya que estamos viviendo. Desde el sector productivo, desde el sector formal, estamos siendo acorralados por el contrabando. Lastimosamente, podemos decir que en este momento prácticamente es, digamos, letra muerta los controles. Ustedes mismos están viendo las imágenes. Azúcar, aceite, huevos, domisanitario, pollo, carne, tomates, locote. Es innumerable la cantidad de productos que entran. Y tenemos que recordar un poco que en los países limítrofes de Argentina y Brasil tenemos una devaluación muy importante de la moneda de esos países, lo cual hace, causa una competitividad ficticia, es decir, los productos son mucho más baratos, más económicos de los que se pueden conseguir en el mercado local, por supuesto, haciendo todos los trámites, pagando los derechos de aduana, de importación, IVA, personal, IPS, etcétera, etcétera. Entonces, esa diferencia cambiaria propicia lo que digamos el negocio, pero hasta ahí todo bien. Luego viene la segunda parte, que son las instituciones nacionales que están dedicadas al control y al resguardo de este tipo de actividades delictivas, ¿verdad? Porque finalmente ingresar mercadería de contrabando, distribuir en todo el sistema nacional, todo prácticamente está infiltrado, debe de tener y tiene, estamos seguros, componentes y, digamos, participación con algunos actores que tienen que ocuparse de restringir y cuidar y no lo hacen, estimado Oscar y Menchi. Y en ese sentido, estamos trabajando con el doctor Emilio Fuster, con una comisión anticontrabando que se creó a través de la presidencia, pero hay varias instituciones que no están haciendo, no están cumpliendo con el papel y no están dando los resultados que esperamos. La Fiscalía General del Estado, la aduana, CEPRELAT. Recordemos que el contrabando es una actividad que tiene otros delitos conexos, como el lavado de dinero. Los contrabandistas mueven efectivo, depositan en el sistema bancario, algunos comercios compran artículos legales de los importadores en un cierto porcentaje para poder tener las documentaciones y el resto de las mercaderías compran en negro. Eso quiere decir que hay todo un sistema que está estrictamente abocado a lo que nosotros llamamos la industria del contrabando, que hace una competencia, por supuesto, desleal a todo lo que es la industria formal, que es la industria que contrata, que tiene planilla, que tiene IPS, y que al comienzo de esta pandemia, Oscar, y hay que mencionarlo, fue la industria nacional la que se puso al frente a resolver el problema. Todo el sistema de domisanitario, el sistema de alimentación del Paraguay estuvo estrictamente bajo el control, digamos, y en la participación de la industria nacional. Pero apenas se empezó a abrir de vuelta la frontera en forma oculta, digamos, porque no hay una normativa que abra la frontera. Apenas eso se empezó a dar, una vez más cayeron la fabricación y venta de los productos nacionales, Oscar. Yo me estaba acordando de eso, ingeniero, de las primeras semanas iniciada la cuarentena, que se veía que había un control realmente estricto de las fronteras, ¿verdad? Y justamente se ponderaba que la industria nacional tenía un primer lugar en lo que era facilitar a todos nosotros los productos de uso masivo que en ese momento se requerían, ¿verdad? Pero fue así muy fuerte la diferencia, porque empezó la cuarentena, se cerraron las fronteras y realmente uno veía que por aire, por tierra, por agua se hacía el combate al contrabando. Pero eso duró muy poquito, ingeniero, ¿cuántas semanas aproximadamente? Y después ya se empezaron a aflojar todos estos controles y sobre todo esto que usted, a lo que está haciendo referencia, la industria del contrabando, donde intervienen otras instituciones públicas que deberían estar haciendo el control y evidentemente no lo hacen.
No solamente no lo hacen, sino que probablemente sean cómplices encubiertos. No podemos decir que las instituciones en sí, porque siempre guardamos las esperanzas de que las instituciones funcionen, pero evidentemente los funcionarios que están asignados a cumplir las tareas están jugando para el enemigo. Están dejando entrar, dejan que esto no solamente penetre la frontera, sino que también dejan que se distribuya, y también dejan y hacen la vista gorda al sistema de comercialización. Ustedes están viendo las imágenes que si uno se va a recorrer los comercios, son productos totalmente fuera de norma, sin etiquetado, sin la protección, digamos, sanitaria que pueda asegurar el consumo. Pero lo más importante de todo esto, Menchi, Oscar, es el daño económico tremendo que hace al sector formal de la economía. Recordemos que el contrabando es negocio porque la comparación de precios se hace comprando sin documentación y sin ningún tipo de reglamentación, introduciendo al país sin pagar ningún tipo de tasas ni impuestos, más que pagando el peaje de algunos funcionarios, y el precio de la mercadería se tiene que comparar con el precio de una mercadería importada legalmente y que contribuye al sistema económico nacional. Entonces, al tener esa diferencia de precio, por supuesto, es negocio para todos los que tienen que controlar, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando, digamos, la lucha no es fácil porque esto al público le parece que es un tema de poner un poco de cebolla, de huevo y de leche en las veredas, que la gente debe tener acceso a productos más económicos, pero el problema no es la venta en la vereda, el problema estamos hablando de organizaciones delictivas con gran capacidad de financiamiento. Estamos hablando de camiones de 2 ejes, 3 ejes, que día y noche penetran los puestos aduaneros e ingresan al sistema económico nacional. Y eso causa un efecto muy dañino, Oscar y Menchi, a todas las industrias y a todos los comercios también, porque no solamente industrias están metidas en este problema, que hacen todo lo posible e imposible para seguir manteniendo los puestos de trabajo, seguir manteniendo a la gente en IPS, teniendo venta, porque con este tipo de competencias se hace muy difícil seguir sosteniendo empresas legales, digamos, ¿verdad? Ingeniero, pero con la pandemia y el tema del coronavirus, esto tiene un agravante, que quienes ingresan tipo hormiga, el contrabando hormiga, vienen en lanchas, vienen en pequeñas cantidades, hasta hacer un montón enorme en algún lugar que tienen para luego distribuir, y causaron este drama sanitario en Ciudad del Este. Y yo decía los otros días, yo creo que ningún poblador del Alto Paraná debe ofenderse por eso, porque ellos saben que eso es así. Es más, es muy probable que sepas quiénes son los que se benefician, los que tienen que controlar y no lo controlan, y los que financian las compras y después reciben las ganancias. O sea, acá el problema es doble, el tema del daño económico y también el daño sanitario de estos días. Asimismo, esta pandemia nos sirvió un poco para poner en evidencia, poner sobre papeles y poner en estadísticas lo que nosotros veníamos sosteniendo desde hace rato, y era como un vox populi, pero no teníamos digamos, la prueba fehaciente. Este es un modelo de país, Oscar y Menche, este es un modelo de desarrollo que lastimosamente se ha adoptado en el Paraguay. Y utilizamos el sistema del contrabando, el sistema del comercio ilegal, utilizamos el sistema de como nosotros le decimos, la industria del mesitero como un elemento de desarrollo. Entonces, cuando estamos pidiendo opciones para poder salir de la pandemia, parte importante y está sobre la mesa, digamos, es qué vamos a hacer con la frontera. El gobierno se preocupa qué vamos a hacer con la frontera, porque evidentemente el volumen de dinero que mueve esta industria del contrabando es gigantesco. Un estudio que hacía el exdiputado Hacha habla aproximadamente de entre 30 y 40% del PBI. Estamos hablando de 16.000 millones de dólares que se mueven al año en el comercio ilegal. Y ahora hay que sumar lo que tú mismo estás diciendo, el tema sanitario. Sí, señor. Por supuesto que el virus ingresó a través de las personas, de los paseros, digamos, las personas que van y vienen a Foz de Iguazú, que todos sabemos el estado sanitario del Brasil
cómo viene avanzando, ¿verdad? O sea, esto ahora se convirtió en un problema doble, un problema grave sanitario, a lo cual también el Ministerio de Salud tiene que responder, porque estuve leyendo las noticias hoy que ya estamos otra vez con falta de equipamiento y De de insumo. Hisopos. para poder hacer el test, creo que no Sí. es reactivo. Imagínense un poco que estamos Sí. hablando. A 4 meses de la pandemia no tenemos los hisopos. Entonces, la presión va a ir en aumento, va a seguir aumentando. Y esto en algún momento va a tener que reventar en algún lado, porque, como les decía, es un modelo que se instauró en los últimos 20 o 30 años y no nos hemos ocupado, el gobierno, la sociedad en particular, no nos hemos ocupado de buscar un poco una alternativa de trabajo digno y trabajo decente para todo este sector que está en la zona fronteriza y también, por supuesto, acá dentro del área central. Esto es algo que merece una atención especial y debemos sentarnos a ver realmente qué es lo que queremos hacer dentro del Paraguay. Si vamos a tener una política industrial de inserción con trabajos formales, aprovechando este escenario, este golpe violento que nos dio la pandemia, mostrándonos cómo vive nuestra gente, cómo sobrevive nuestra gente, y todo el sistema formal hace de repente vista gorda, porque recordemos y hago énfasis en esto, el dinero que mueve la economía subterránea permea en los circuitos financieros. Claro. Entonces, aparentemente tenemos grandes índices de ganancias bancarias, tenemos índices de consumo que son de otros países. Sin embargo, no tenemos una economía industrializada fuerte. Pero en contrapartida, tenemos la industria del contrabando que goza de muy buena salud en comparación con los infectados del COVID, ¿verdad? Una última cuestión nomás que me ponga a pensar la contradicción enorme que hay en estos momentos, porque la pandemia desnudó la fragilidad de nuestra economía, donde hay un porcentaje muy alto de informalidad y esfuerzos que se hacen desde el gobierno para formalizar a la gente, pero no se combate lo que efectivamente genera tanto daño en el país, que es esta industria del contrabando. Entonces es como un contrasentido absoluto, ingeniero. Y así mismo es, Menchi. Lo que pasa es que las instituciones políticas y las instituciones económicas deben estar en consonancia. Recordemos que las definiciones económicas vienen dadas por las definiciones políticas. Y ahí es donde en nuestro país se distorsionan un poco las cosas y probablemente con mucha seguridad haya actores políticos beneficiados con toda esta industria del contrabando. Entonces esto es una rueda que sigue girando y en algún momento tenemos que parar. Tenemos que ver si como país vamos a apuntar siempre a ser un país de paso de mercaderías, que fortalecemos las industrias nacionales de Brasil y de Argentina, porque finalmente los beneficiados acá son las industrias brasileras y las industrias argentinas, que envían productos. Si uno hace una importación de mercadería de Argentina o de Brasil, los costos de exportación son en dólares y son mucho más elevados que ir a comprar al otro lado de la frontera. O sea, hay todo un sistema armado y sustentado políticamente y económicamente para que esto siga funcionando. Y tenemos que entender de una vez por todas en el Paraguay que esto nos causa mucho daño y lo único que hace esto es someter a la población joven que está en edad de trabajar a no tener otra opción que dedicarse al contrabando, a la informalidad o tomar un vuelo e ir a trabajar a otro país. O sea, estamos exportando gente productiva dentro del Paraguay, que según nuestros últimos registros del año 92, 1 millón de paraguayos salieron del país por no tener opciones laborales, ¿verdad? Y todo esto suma y nos queda hoy abierto, expuesto, con lo que nos enseñó la pandemia, ¿verdad? Ingeniero, gracias por el tiempo y por, bueno, darnos a conocer este punto de vista